Saludos y bendiciones para todos en este nuevo capítulo de Sport Talk. Hablemos deportes en esta nueva temporada. Me complace anunciar unos invitados de lujo desde aquí, desde los Estados Unidos de América, en la sede de la Florida Global University. Estamos acompañados de dos personas que para mí son referentes y personas muy importantes en el mundo deportivo, específicamente en el béisbol. Y bueno, gracias por haber aceptado la invitación y que en esta oportunidad nosotros podamos aprender de ellos, que podamos también conocer un poco de sus anécdotas. Y para mí es un gusto poder tener este episodio, este capítulo con la familia Olivo, el señor Félix Olivo. Bienvenido, profesor. Bienvenido Gracias, Antonio, muy agradecido. por estar con nosotros Más que acá. complacido por esta oportunidad. Sí, y bueno, y también nos acompaña Félix Jr., su hijo, y también un gerente importantísimo en la industria del deporte, tanto el béisbol como el fútbol, que vamos a estar conversando más adelante. Pero bueno, Félix, la verdad es que nosotros, conociendo un poquito la dinámica del podcast, nosotros queremos hablar un poco de tus comienzos, de cómo fue que te enamoraste del béisbol, de cómo fue que pudiste insertarte en la industria a tan temprana edad y fuiste un referente en Venezuela, en Latinoamérica, cómo tu empresa se ha ido posicionando en los Estados Unidos, cómo has podido impactar positivamente en la vida de muchos jóvenes y en los sueños de muchas familias en Venezuela, y que a través de ese caso de éxito, a través de tu buen trabajo en el mundo del deporte, has podido transformar vidas. Yo quiero que compartas con nosotros un poco esa experiencia y que nos digas cómo ha ido evolucionando tu carrera en el béisbol. Bueno, José Antonio, imagínate, son muchísimos años de esta actividad, una industria a la cual le debo mi modo de vida, puesto que a través del béisbol pues he logrado muchísimas cosas, pero principalmente me ha dado la oportunidad de conocer muchísimas personas que a lo largo de tantísimos años me han nutrido y me han impactado de una manera más que positiva. Empecé en esta actividad básicamente porque me vine a estudiar para acá lo que se llama bachillerato, high school, y después de jugar cierto tiempo béisbol en Venezuela, me inserté de una manera bastante fácil aquí. Consideré que podía jugar béisbol en un nivel donde mentalmente me sentía hasta más Ok, preparado que los mismos americanos. Yo ok. consideraba que tenía las herramientas para sobresalir en lo que eran los programas beisbolísticos anuales en el colegio al cual yo estaba estudiando, que era en el estado de Tennessee. Ok. Tal vez el desconocimiento del idioma y tal vez no conocer tantas cosas, pues me permitió ser más natural en ese desenvolvimiento y por ende, pues una vez que entré en el equipo de béisbol, tuve actuaciones bien importantes haciendo con el equipo de todo el condado. Tuve la oportunidad de representar a mi condado en competencias Ah, muy regionales y bien. nacionales dentro de los Estados Unidos y específicamente en el estado de Tennessee. Y ahí empezó a nacer un poquito ese gusano del béisbol. Mi papá venía de ser parte de la directiva de los Navegantes de Magallanes, que es un equipo muy importante en Venezuela. Y por ende, cada vez que iba al estadio, mi papá me llevaba al clubhouse y conocí un sinnúmero de personalidades. Y eso fue alimentando en mí un sinnúmero de factores que me fueron llevando a ir considerando el béisbol como una forma de vida. Ok. En ese interín, estando en Venezuela, mi papá llegó a tener una posición a través de un banco de alto renombre en mi país y una figura emblemática de los navegantes del Magallanes que para ese entonces se llamaba Gustavo Gil, Ok. que le decían el maestro. Era el capitán del equipo. Había muchísimas figuras importantes dentro del equipo y cuando él decide formar una academia de béisbol en Venezuela, la primera persona que se inscribió en dicha academia fui yo. Carajo. Y entonces, bueno, se puede decir que Gustavo me acobijó. Ok. Entonces terminábamos las actividades a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde yo me iba con él para el estadio de Magallanes. Los juegos eran a las 8 de la noche y yo me quedaba desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche vagando por todo el estadio, Comías corriendo. béisbol. Y mi papá confió plenamente en Gustavo y ahí me dejó, Qué que bueno. fue algo que yo empecé a hacer con Felia posterior. Cada vez que íbamos para el estadio, yo lo agarraba a las 3 4 de la tarde y le decía a cualquier pelotero, llévatelo para el dogado, que ese muchacho aprenda el Claro. idioma del pelotero y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me fui, como se dice, entusiasmando con la actividad. Tuve la oportunidad de ir a varios tryouts aquí en Estados Unidos. Hasta fui invitado con los Rojos de Cincinnati a un tryout abierto. Quedé muy bien visto. Llegué a Venezuela, quería firmar con Magallanes, pero lamentablemente para aquel entonces tenías que estudiar.
Ok, porque no era bien visto el deporte profesional, mi papá no consideraba que esa era la opción para conmigo y por ende, bueno, dejé eso ahí ok, y me quedó el gusano, ok. quedé picado, como Te se dice. quedó ahí la semilla. Entonces quedé picado y da la casualidad que después de graduado y todo, me pongo a leer la prensa un día en Venezuela y veo que hay un muchacho que dice, se hace llamar agente Ok, y empieza a relatar su historia, que tiene unos jugadores, esto, lo otro, y yo digo, "Pues esto es lo que yo quiero, esto es lo wow. que yo voy a hacer. Te voy a hacer la segunda parte, te la voy a contar posterior, porque si no yo me encadeno, me pego, No, entonces vale, adelante, adelante. sigo. Termina la historia, claro que Ok, sí. Aquí ok, vamos ok. a Entonces, compartir entre amigos. eh, llego a Venezuela, tengo un trabajo importante en el sector naviero, me va viendo muy bien, sin embargo, pues parte de mi trabajo empiezo a jugar softball en Venezuela, creo una columna que tenía que ver con la liga, todos los fines de semana se publicaba la columna en un periódico muy importante de la región carabobeña y seguía en esa tónica de cómo buscar una forma de insertarme en el béisbol. Pero mientras tanto, bueno, vivía mi fantasía softballística y tenía mi columna donde me hacía presente Ok, en torno a te lo que hacías era conocer. sí, la vida activa de dicha liga, que fue una liga bien interesante porque creamos presentes, aún siendo la liga de softball, hasta los juegos se transmitían por televisión. Wow, muy Y bien. creamos una caimanera con los mejores jugadores de Magallanes todos los años. Entonces se dio a conocer, fue una liga referente en el estado Carabobo. Dentro de ese trabajo interesante, importante, en lo económico, mi corazón no estaba ahí. Claro. No me sentía 100% satisfecho más allá de lo que el beneficio en este caso. Aproveché que mi esposa se fue para Italia y hablé con mis primos y le dije, chamo, yo quiero vender las acciones. Ok, Yo de verdad no quiero seguir en esto. Yo tengo que buscar otra forma de vida. Esto no me llena. Y bueno, aproveché la circunstancia y vendí las acciones de la compañía, agarré un dinero. Y este loco, como me decían, empezó a soñar en grande, a buscar la manera de insertarme en algo que era muy complejo, porque habían, en ese entonces estaba la bien conocida Venezuela Summer League. ok, Para ese entonces nosotros teníamos 19 equipos en Venezuela ok. que eran parte de lo que es la primera, la Liga de Desarrollo que auspicia la MLB. Y era difícil mi figura porque la gran mayoría de los padres no estaban familiarizados No era con la común. representación, porque este señor Claro. viene a representar los intereses Sí, de mi sí, hijo, sí. o sea, yo puedo llegarle directamente a una organización, me quito un porcentaje por medio y mi hijo va a Claro. costar eso. Invitarlo a que tuvieran conciencia de que su hijo pudiera tener un valor, de que a través de una firma pudiese gozar de una beca estudiantil, que eso era una herramienta que usualmente no era muy común. Empecé a más o menos a darme a conocer. Fueron 2 años sin firmar un pelotero. Entonces empezaron a decir que yo estaba loco. Mis amigos me decían que cómo se me ocurre pensar así. Yo me desaparecí de todas mis relaciones Claro. de amistades porque tenía como un objetivo cumplir y eso es lo que quería. Y se me dio la oportunidad de firmar un primer pelotero con, con la organización de los Marineros de Seattle, Ok, que ese joven se llamaba René Cortés, ok. y ahí empezó la historia. Sin embargo, me vine para acá en una de esas andanzas con un grupo de peloteros release a una academia del señor Fred Ferreira, Ok. junto con una persona muy conocida en Venezuela que era el señor Valentina. Y en esa academia, pues, era en Pompa, en el estadio municipal. Ahí en esa zona, pues, mis padres y mi persona vivíamos muy cerca y se dio una historia bien bonita. Y bueno, me fui a ver un pelotero y me dieron trabajo como scout. Muy bien. O sea, que se podría decir, Félix, que tú has sido uno de los scouts pioneros en la transformación Agente, de los agentes sí, pioneros en Venezuela, ¿no? O sea, te tocó como que ir enseñando, acostumbrando al sistema del béisbol, al ecosistema deportivo allá en Venezuela, que los papás entendieran que era importante la figura del agente, a los mismos equipos correcto, profesionales que entendieran que era importante tener un agente correcto, entre el jugador, la familia, la institución que lo contrataba. Entonces, bueno, correcto. eso tiene un valor muy importante porque para nosotros en Sport Management Academy y lo que queremos es contar estas historias de éxito, estos relatos desde los protagonistas para que entiendan que la formación académica tiene que ir de la mano, Félix, Correcto. del mundo deportivo, de la industria del deporte. Entonces, bueno,
yo te voy a hacer un paréntesis para poder conocer un poco a la historia de tu hijo, Félix Leonardo Jr., que también es un referente dentro del deporte venezolano y latinoamericano. Les comento que Félix es el primer agente latinoamericano en tener la doble certificación, tanto para FIFA, para poder agenciar o para poder representar a jugadores de fútbol, como para la MLB. Y que es un orgullo que sea venezolano y que es un orgullo que también sea mi amigo y que esté con nosotros también en este espacio porque queremos brindar esto, Félix, demostrarle a la gente, demostrarle a los jóvenes, demostrarle a las futuras generaciones de gerentes, de líderes deportivos en Latinoamérica que se puede, que estudiando, que preparándose, que teniendo el futuro y el norte bien claro y estar bien rodeado desde el punto de vista académico y familiar, se puede lograr los sueños. Bienvenido, Félix. Gracias, José. Agradecido contigo por la oportunidad, por la invitación, por ser parte de Sport Talk. Y bueno, para mí es un honor estar contigo y poder también relatar algunas historias junto a ti, junto a mi padre. Y bueno, compartirle a todos los seguidores de Sport Talk muchas historias e inspirar por igual. Así es. Cuéntanos un poquito, ya sabemos dónde viene tu amor por el béisbol, bueno, es indudable por la herencia deportiva que te da tu padre, pero cuéntanos un poquito por qué el fútbol, o sea, ¿qué te ha motivado a prepararte en el fútbol? ¿Qué te ha llevado a crecer en el fútbol? Bueno, José, lo que me llevó, digamos, a inclinarme un poco al el interés, la pasión del fútbol, fueron por muchas razones. Número uno, bueno, todos esos relatos que mi papá te contó recientemente, yo estaba muy pequeño, todo eso lo viví de alguna otra manera. Esa dinámica, esos viajes de mi papá, las visitas, de scout, de jugadores, etcétera. Yo lo viví de pequeño y fue algo que siempre como que me gustó. A lo mejor de manera inconsciente fue como que formando parte de mí de una manera indirecta, porque eso lo estaba viendo mi papá, Claro, pero yo estaba al lado de él. claro. Y eso era algo que siempre me gustó y si te digo lo siguiente, nunca me imaginé ser otra cosa o estudiar, tener otra profesión que no fuera representante de Wow. deportista. O sea, siempre lo tuviste claro. Siempre tuve claro que tener, digamos, en representar jugadores, en cambiar la vida de ellos, en entrar en negociaciones, en vivir en ese mundo deportivo, siempre estuvo en mí. A mí siempre me gustó mucho lo que es la parte de leyes, Ok. ser abogado, y creo que el poder ser abogado, pero en un sector deportivo, es, digamos, era la combinación perfecta. Perfecto, Y eso lo podía hacer un agente. claro. Entonces, esa inclinación siempre lo fui viviendo. De hecho, hace unos días atrás tú y yo hablamos, que me preguntaste si yo voy a ir a jugar béisbol. Y yo te dije que sí, jugué muy poco. Siempre practicaba en la academia, yo de No pequeño. es fácil ser No, pelotero no, con que... total. Entonces yo Me iba, frustré. sí, 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 total, total. Yo siempre iba a la academia, yo siempre iba a la academia a compartir con los muchachos, a batear, a lanzar, a correr las 60 yardas, así. Pero al momento ya de a lo mejor competir, yo estaba en una escuela, en una academia, y siempre todo el mundo me decía, tú eres el hijo de Félix Olivo, tú eres el hijo de Félix Olivo. Y eso me causaba algún tipo de presión. Claro, Me decía, tú obvio. debes ser un fenómeno. Y yo, pero es que mi papá es agente, no es futbolista. ¿Yo por Claro. qué tengo que ser un fenómeno? ¿Me entiendes? Y tampoco mi papá tiene la varita mágica. Entonces, me lo disfrutaba, pero también me incomodaba un poco. Claro, Y no era algo que a mí me gustaba, digamos, tener esa presión o que a mí todo el mundo me marcara como que el hijo de Félix claro. Olivo. Entonces, y yo dije, nah, yo me sentí un poco ahí como saturado del béisbol. Ok. Así de, nah, voy a hacer otra cosa. Y bueno, mi mamá, mi familia por parte de mi mamá son italianos. Entonces, como buenos italianos, Me gusta el fútbol. tenemos la pasión por el fútbol. Y bueno, eso siempre me gustó. Y dije, bueno, en el fútbol nadie sabe quién es Félix Olivo. Entonces, voy a poner a jugar Muy ahí bien, en muy bien. fútbol. De hecho, José, ¿cómo te quieres llamar cuando tú eres futbolista? ¿Cuál es tu nombre? Leonardo Palazzone. Tu segundo nombre, tu segundo apellido. Segundo nombre, segundo apellido. Está bien. Te camuflajeas bien Ah, ahí mi con nombre el fútbol. artístico, Está bien. entonces, bueno, ahí surgió, digamos, esa pasión. Creo que también en las escuelas, en los colegios, en Venezuela, el común denominador de los colegios siempre tenían campos de fútbol. Fútbol. Sí. No se tenía campos de béisbol.
Y para jugar béisbol necesitas muchas indumentarias. Claro. Que si el guante, que si el guantín, que si el bate, que si esto, el otro. Aunque el que quiere jugar, juega Sí. si sea con una pelotica de aluminio y ya. Pero no era lo común. En cambio, Ok. el fútbol era lo normal. Tú jugabas en una canchita de futbolito, en un campo de fútbol, lo que sea. Y era lo que se estilaba. Entonces siempre me gustó el fútbol. Como que me desprendí, me desentendí de alguna otra manera en el béisbol. Y surgió esa pasión, ¿sabes? Surgió esa Ok. pasión. Y te acuerdas que también en Venezuela estaba lo que era la época del mundial, las Claro. barajitas para coleccionar el álbum, todo ese tipo. Te conectó esa pasión. Todo ese ambiente me encantó y bueno, ahí surgió esa pasión, esa inclinación en el fútbol. También yo decía, bueno, gente, yo quiero ser agente. Mi papá ha formado un gran camino, ha construido un gran camino en lo beisbolístico, en la agencia. Obviamente yo quiero continuar tanto en la agencia como en la academia, pero quiero hacer algo propio mío, ¿sabes? No a lo mejor continuar un legado, continuar un camino que obviamente no me puedo conformar única y exclusivamente con lo que está, sino claramente hay que actualizarse, hay que estar al día en lo que es el béisbol moderno, cómo todo ha cambiado en el deporte La de hoy en tecnología. día en comparación a lo que mi papá comenzó hace unos 20 y pico de años atrás. Así es. Y eso tiene mucho valor, Junior. Te interrumpo porque creo que ha sido un joven muy valiente, porque obviamente lo más fácil era seguir el legado de tu papá y que obviamente sí sigues el legado de tu papá, pero tú quieres mejorar y superar el legado de tu papá y yo estoy seguro que tu padre también va a estar muy orgulloso de que lo puedas lograr y que te rodee siempre bien para lograr esos sueños. Pero háblame un poquito, Junior, de esa preparación para ser agente en FIFA. O sea, ¿dónde te preparaste? ¿Cómo estudiaste? ¿Cómo fue ese análisis deportivo, ese análisis en temas de FIFA, en temas de representación de futbolistas? Porque si bien es cierto, tiene ciertas similitudes, que es la representación de un atleta integral, como, a ver, como poder protegerlo, poder hacer que las cosas funcionen, poder ayudarlo en su alimentación, en su tema de desarrollo integral, pero indiscutiblemente llega un momento donde el fútbol es el fútbol y el béisbol es el béisbol. Correcto. ¿Cómo, háblame un poquito de esa formación, sobre todo en el mundo de fútbol, FIFA, el curso, dónde lo hiciste, cómo lograste tener esa información? Dinos algo de eso. Sí, en cuanto a la preparación para tener las certificaciones, tanto en el béisbol como en el fútbol, a pesar de que me desenvolví casi toda mi vida en el mundo beisbolístico, tampoco uno se la sabe todas. Hay cosas que uno sigue aún estudiando, Claro. preguntando, indagando. Y me tocó hacer eso. Me tocó leerme, vamos a decir, 4 libros bastante extensos para la preparación del examen o de la certificación de agente de la MLBPA. Entonces, esos 4 libros conformaban lo que sería el libro de dopaje, el libro de la MLB, lo que serían los reglamentos de la MLB como tal, el acuerdo colectivo, que es el acuerdo o la unión entre la Asociación de Peloteros y la liga, ¿ok? Y lo que sería las regulaciones como agentes. Todo ese tipo de cosas tú tienes que leerlas, a pesar de que era un examen a libro abierto, pues tú tienes que estar familiarizado en todos estos aspectos. Porque Claro. por ahí bien dicen que cuando el examen es a libro abierto es más difícil. Sí, totalmente. Entonces, Algo hay ahí que hay hay que... algo ahí que tú necesitas ese apoyo. Entonces, me correspondió hacer eso. ¿En dónde lo hiciste? Yo lo hice por mi cuenta, a través, en apoyo con mi papá, pero también en apoyo de una gran persona, quien admiro mucho, quien respeto, quien quiero bastante porque me apoyó mucho, como es Félix Luzón. También está Carlos Ríos, quien me fue ayudando y fue un mentor para mí, al lado de mi papá, en todo lo que fue la industria del béisbol. Ok. Entonces, me dediqué a leer, a prepararme, todo, más allá del conocimiento que ya yo poseía Claro. en el mundo del béisbol. Porque te puedo decir lo siguiente, José, en esta pequeña historia. Eh, a pesar que siempre yo quería ya estar envuelto en el mundo del béisbol o ya comenzar a representar atletas, brindarles servicios y todo,
ayudar a mi papá, trabajar con mi papá. Yo siempre decía, papá, déjame ayudarte, vamos a trabajar esto. Y mi papá me decía, ahorita yo no quiero nada de ti, no quiero saber nada de ti hasta que tú no termines tus estudios. Importantísimo. Entonces, eso fue siempre como que la condición número uno. Gradúate y apenas te gradúes, al día siguiente, vamos a decir algo, te hago tu entrevista de trabajo. Muy bien, muy bien. Y así fue, así fue. Yo me gradué en el 2020, en el medio de la pandemia, fue un año bastante atípico en todos los aspectos. Graduarse en una pandemia cuando tú normalmente estás esperando años después, ¿sabes? Tu ceremonia de graduación y todo ese tipo de cosas, y todo fue, digamos, en una sala con un televisor, y que también durante esa pandemia lo que era el dinamismo del béisbol, el spring training, la liga, todo, nada de eso ocurrió. Claro. Entonces, mi comienzo fue bastante atípico, pero bueno, pude alcanzar esa meta y pude comenzar, digamos, de alguna otra manera, ser algún tipo de prestador de servicio y nutrirme mucho a nivel del escauteo y reclutamiento con los jugadores, que ese conocimiento me ayudó mucho el señor Carlos Ríos. Y bueno, ya después de ahí yo dije, bueno, yo creo que ya es el momento de certificarse. De hecho, ya cuando la Unión de Peloteros autorizó, después del COVID, a hacer los exámenes de certificaciones como agente, ahí fue donde yo acudí y bueno, gracias a Dios se preparó, se obtuvo la certificación el primer intento. En mi opinión fue un examen que pude dominar bastante bien, que uno tenía bastante tiempo para analizar, para analizar cada pregunta, responderla de manera correcta e ir avanzando. De verdad que para mí eso fue bastante amigable y fue Excelente. bastante... sí, me familiaricé bastante bien en esto. Y en el fútbol... Eso, en el fútbol, dinos un poco. En el fútbol sí fue, digamos, una dinámica distinta, porque vamos a decir que yo no tenía un mentor, ¿no? O sea, Claro. yo no tenía un Félix Olivo Claro. aquí. El fútbol era una pasión, Claro. una pasión, una, Era innovar, era hacer algo una diferente. intención de hacer algo distinto, de crear mi propio camino, Claro. de lo que mi papá había construido, pues yo lo quería construir de mi propia manera en otro sector, a pesar de que la representación de deportistas se puede decir que está muy alineada. Claramente los reglamentos son distintos, el proceso es distinto. Entonces, todo fue como que muy empírico, fue todo Ok. como que muy espontáneo y aprendiendo a través de la experiencia, preguntando por acá, preguntando por allá, y a ir avanzando. Sale la noticia y la decisión de la FIFA en la cual exige a todos los agentes tener una certificación FIFA. Para los Sí. que no obtenían esa certificación en años anteriores, pues tienen que tenerla y tenían hasta una fecha. Entonces, en la primera fecha, que era la fecha de mayo del 2023, yo no la presenté porque no me daba el tiempo de prepararme y tampoco estaba familiarizado cómo era. Ya después, para la siguiente fecha, que era la de septiembre, ya yo tenía el tiempo para poderme preparar y también ya yo había escuchado Claro. de cómo era el Ya examen. tenían las bases más o menos. Entonces ahí, bueno, acudo a hacer un curso con una academia online que se llama Sport Management Worldwide, quien, bueno, tengo una referencia ahí porque mi papá fue speaker de una vez en un evento de ellos, ya que, bueno, quien forma parte de dicho programa es un gran amigo de mi papá, un mentor de mi papá, también un mentor mío que se llama Dan Evans, quien fue gerente general de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, estuve familiarizado siempre con ese programa y ellos estaban preparando para lo que era el examen FIFA. Valga la publicidad, pero después lo tienen que hacer con Sport Management Academy. Eso es así, ese tiene que seguir la siguiente fase. La siguiente fase. Así es. Y bueno, nada, me preparé. Fue bastante duro, sí te puedo decir que fue una preparación bastante dura. No sé si es porque a lo mejor yo soy una persona que soy muy perfeccionista y cuando me propongo algo no descanso hasta lograrlo, o porque realmente la materia en sí era bastante compleja. Complicado. Sí, porque eran un sinnúmero de artículos, un sinnúmero de libros, de esperosora, o sea, eran muchas cosas que tenías que tener en cuenta, que muchas cosas a lo mejor dominabas o tenías el conocimiento, es decir, y otras cosas que sí eran más complejas. Llegó el momento de presentar
tuve que yo ir en comparación a la que fue la de béisbol, Chicago. yo tuve que viajar a Chicago. Porque en la de béisbol tú lo presentas en tu computadora, puedes estar en tu Ok. casa, tú tienes una cámara y listo. En este caso, o para esa época, Era presencial. tenías que estar presencial en la sede de la federación donde tú te registraste. Y yo como vivo en Estados Unidos, me registré bajo la Confederación Conmebol y bajo la Federación de Estados Unidos. Ok. Entonces tuve que viajar Con CACAF, a con CACAF. CONCACAF, perdón, Cierto. CONCACAF, sí, correcto. CONCACAF y la Federación de Estados Unidos. Y en ese momento, o aún sigue siendo en este momento, la locación es, el headquarter es en Chicago. Próximamente se van a mudar para Atlanta, Ok. si no me equivoco. Y bueno, presenté el examen, un examen bastante complejo, porque es un examen a pesar de que son 20 preguntas, que puede ser muy Tienen sencillo. tiempo, ¿no? Tienes un tiempo que solamente es una hora. Son el promedio para responder cada pregunta o analizar y responder son de 3 minutos. Tú ves que ya una pregunta comienza ya de esta manera y ya cuando te terminaste de leer ya van 2 minutos que pasaron. Entonces sí era bastante complejo. Tenías también la facilidad de tener el libro abierto, pero no era nada sencillo. Y bueno, creo que los resultados que se vio en el primer año de mucha gente que era agente de fútbol, pues Se esa lista minimizó. disminuyó porque a lo mejor no todo el mundo tenía la preparación correcta. Adecuado, claro. Y bueno, yo lo presenté, gracias a Dios, en el primer intento también tuve mi certificación. Y bueno, ya de ahí comenzó, digamos, un proyecto y un sueño mucho más real. Claro. Y bueno, y escuchándote un poquito, Félix Junior, la verdad es que nos llena de mucho orgullo porque creemos que eres un caso a replicar, ¿no? Por eso la invitación a este espacio junto a tu padre, porque creemos que ese es el camino, ¿no? El prepararse, el entender que no basta solamente con tener pasión por algo, sino que hay que, primero, rodearse bien, segundo, usar las herramientas que existen, además que ahorita estamos en una era tan tecnológica, la educación 3.0, el poder estudiar a distancia, el poder entender que es una dinámica muy cambiante y que bueno, que esos profesionales como tú son ese ejemplo Sí, para sí. todos esos ex deportistas o fanáticos que quieren insertarse en la industria del deporte o periodistas o en fin, cualquier profesión o cualquier oficio que le guste el deporte puede insertarse tranquilamente porque obviamente hay espacio para todos, ¿no? Total. Y no, y que al final tú puedes tener una pasión y puedes tener, digamos, la experiencia a través, digamos, de la calle, de lo que tú vas viviendo el día a día, pero esa experiencia tiene que ir también acompañado con el conocimiento. Y si tú aglutinas y pones en conjunto el conocimiento, la preparación, más la experiencia que te lo da la calle, el entorno, pues bueno, digamos que esas metas se van convirtiendo en una realidad y puedes convertirte en ser un referente y en avanzar ¿Qué, en lo que qué- tú quieras qué edad hacer. tienes tú ahora, Félix? Actualmente tengo 28 años Imagínate. y yo tuve la certificación de béisbol a los 24, a los 23 años, iba a cumplir 24. Ahí me había convertido en el agente certificado general más joven Wow. de la Unión de Peloteros y después, en el 2023, a los 26 años, tuve mi certificación FIFA. Genial, ¿no? Maravilloso. Te felicito, Félix. Te felicito, la verdad, que esperemos que muchos otros jóvenes sigan tu paso. Bueno, vamos a retomar Sí, un poquito con tu papá, continúa ahí. hablando un poquito A ver, Félix, nosotros queremos compartir alguna anécdota que tú tengas por ahí dentro de toda tu experiencia, un poquito con las personas que siempre nos ven, aprovechando, agradecerle a todas las personas que siempre ven el podcast, que nos acompañan. También queremos saludar al doctor José Gerardo Guarisma Jr., el rector de la universidad, que hoy nos prestas el espacio de la universidad, el apoyo a todo el equipo técnico, que de verdad son familia, son un amigos muy cercanos nos han apoyado mucho en este desarrollo de este proyecto. Nada, Félix, que nos cuentes un poco sobre alguna experiencia, algo que te lleve a reflexionar y a darle un mensaje a los jóvenes de que se tienen que preparar, que no solamente basta el talento, que hay mucho más allá que lanzar la pelota o patear un balón. No, bueno, mira, José Antonio, definitivamente estamos viviendo una época muy distinta a la cual yo me inicié en el béisbol. Contradictoriamente, en ese entonces, los padres le exigían a sus hijos primero graduarse de bachiller antes de optar por una posibilidad beisbolística. Hoy en día es todo lo contrario.
Hoy en día los padres están más propensos a que opten por una posibilidad beisbolística, dado la dinámica del béisbol con respecto a edades y todos estos factores que hoy en día hacen parte de la industria, que a unos estudios por medio. Sin embargo, yo siempre soy de la idea de que todo contrato tiene que ir acompañado de una beca estudiantil y eso es una facilidad que la gran mayoría de los equipos comulgan con esa iniciativa y están de acuerdo en que ese factor está ahí presente. Tú puedes hacer uso de esa beca en algún momento dentro de tu carrera beisbolística, lo cual no afecta una cosa con la otra. A mí me gusta mucho lo que es la cultura de este país desde el punto de vista de la formación académica en conjunto con la actividad deportiva, Claro. puesto que tenemos la opción de mínimo llevar a cabo 4 actividades deportivas durante el año estudiantil, por lo que es los factores desde el punto de vista de las estaciones anuales. Entonces puedes tener béisbol en conjunto con soccer, puedes tener básquetbol en conjunto con fútbol americano. Sin embargo, pues te exigen dentro de lo que es esta normativa por lo menos tener el bachillerato como tal para poder optar a un draft, ser parte de un draft. Y eso significa que tienes por lo menos una herramienta de formación Base, una educativa, base, una una... base. Creo que eso es algo que se ha perdido a nivel de Latinoamérica. Por esa misma razón tú ves que lamentablemente muchos de nuestros grandes atletas en el ámbito beisbolístico, por así mencionarlo, incurren en un sinnúmero de situaciones complejas que después esas son las consecuencias de la no educación, porque tú puedes tener formación de hogar y la gran mayoría de todos estos jóvenes vienen de buena formación de hogar porque vienen de hogares de estratos sociales muy humildes, pero con una formación de lo que son los valores. Sin embargo, una vez que tú llegas aquí, es otra cultura, te arropa un medio muy rápido. Son jóvenes que empiezan a tener una vida de nómada y no les da tiempo de asimilar No lo echan que es. raíces. Exacto. Por eso yo pienso que eso que hace hoy en día los equipos de antes de venir para acá, de que por lo menos tengan una idea básica del inglés, es muy importante. Antes a ti te soltaban a la buena de Dios sin saber que era un wifi ni nada por el estilo y bueno, cómo funciona este país. Claro. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba aquí, yo tenía que hacer escala siempre en el aeropuerto de Atlanta y eso para mí uno de los aeropuertos más complicados y más grandes que hay en este país. Y era tú desarrollar de una Manejo. manera u otra, desarrollar lo que era la memoria de ubicarte. Esto, con esto, yo camino 5 metros y con este centro, con Starbucks, por así nombrar y darle publicidad a uno de los locales más importantes de este país, ya me ubicaba, entonces ahora son 5 pasos más y a la izquierda, así tú ibas como creando tu propio laberinto Claro. mental para llegar al counter de la línea aérea. Wow. Y si no llegabas, lo perdías porque no había otra manera, no Claro. existía toda esta herramienta No, bien. que hoy en día estos muchachos. Y me decía un amigo que el que no quiere hacer hoy en día grandes ligas, porque no quiere. Bueno, Porque ningún equipo firma un pelotero por firmar. Así sea por 5,000, es porque alguna herramienta claro. existe. Y esa herramienta tú la tienes que desarrollar. Claro. Sin embargo, yo estoy bien contento y me siento muy orgulloso de ver cómo ha crecido nuestro nivel beisbolístico, cómo ha crecido nuestra industria en el deporte con la presencia latina. Pero sí soy un fiel creyente que la educación tiene que ir de la mano del deporte y nosotros tenemos que hacer como latinoamericanos mucho hincapié en que eso tiene que estar ahí. Que las becas estudiantiles a través de cualquier actividad deportiva que tú vayas a desarrollar en lo profesional tiene que ser parte y arte, tiene que ser mandatorio, no opcional. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final, todos estos factores de redes sociales, pues, son una herramienta muy valiosa, pero son una herramienta muy complicada, que te pueden llevar a situaciones complejas, Claro. porque en este país se tienen que cumplir las leyes, se tienen que respetar las leyes, y nosotros no, estos jugadores no van a vivir toda la vida ni en República Dominicana, país hermano, o en Venezuela, tienen que venir para Y hay acá, que adaptarse al porque la ecosistema que industria está es aquí. llegando. Claro. Entonces tú ves como lamentablemente, pues terminan en situaciones bien complejas y es ahí donde esta etapa final dentro de lo que yo considero que debo terminar de hacer en lo futbolístico, ante pasar el bastión a mi hijo ya de una manera firme y absoluta, poder aportar. Y yo Claro. creo que uno aporta en las vivencias Sí, y sí. esas vivencias pues son un referente sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Yo, por ejemplo, te puedo hablar que por las manos de nosotros han pasado miles de jugadores con muchísimo talento, pero al final el talento se desvanece
porque no se dejaron ni Félix. guiar ni aglutinar de las personas. Sin embargo, quiero hacer un comentario a tus palabras, porque la agencia OL, en la cual ustedes fundaron, es en Venezuela la agencia que más peloteros Grandes Ligas han llegado, Sí, gracias a Dios. gracias a Dios. Entonces, Gracias a Dios. La academia. la academia. La academia, sí. La academia es la academia que más Sí. peloteros han llegado a Grandes Ligas, o sea, de los que han formado. Eso tiene una gran connotación de la formación que tiene tu persona, que tiene tu entorno, o sea, que cuando tú has escauteado y has preparado a un deportista para que llegue a las Grandes Ligas, le has dado herramientas para que se Claro, acerque claro, lo claro. más, lo más. Y yo vengo de un hogar donde se comulga mucho con eso, con el factor respeto, con los principios morales, cómo sentarse en una mesa, de no pararte de la mesa hasta que tu padre no se pare, de un beso de por medio, bendición papá, un buen abrazo, bendición tía. Esto, un sinnúmero de factores que armonizan lo que es el factor familiar y eso lo hemos trasladado a nuestros jugadores, por eso que dicen que cuando firma un pelotero a través de nuestra academia hay un garante de que ese jugador se va a desarrollar porque entra en una formación distinta. Si vamos a un evento donde hay personas importantes, pues es una chemise, no una franela de cuello. Si vas a dar la mano, es dando la mano y viendo a la cara. Es memorizando inmediatamente el nombre de esa persona porque tenemos como costumbre el latino de usar mucho la muletilla. El americano se aprende tu nombre un 2x3 y dentro de la conversación te vuelve a llamar por tu nombre. Nosotros es mi pana, mi amigo, esto, hermano, esto. Sí. Y eso esa informalidad no es la mejor guía para ser mejores. Claro. Porque al final nosotros somos en el ámbito del béisbol y Félix caminará en lo futbolístico, en lo beisbolístico. Y gracias a Dios tiene personas muy importantes en torno a él que en este caso lo han ayudado y lo seguirán formando. Pero sí pienso que nosotros tenemos que tener una actitud y una formación distinta a lo que ha sido hasta ahora nosotros, porque al final en la industria en la cual yo me desenvuelvo somos invitados de lujos. El béisbol requiere de nosotros, pero nosotros tenemos que adaptarnos a las condiciones con las cuales se maneja esta industria. Y ahí estamos todavía muy lejos. Hay una brecha bastante grande y por ende esos cursos que hoy en día dicta a nivel académico de cómo aprender a escautear un talento, cómo tener una mejor formación académica, todo eso son herramientas muy valiosas que pienso yo que es donde nosotros tenemos que llevar a nuestros jugadores, a esos jóvenes que se están formando muy corta edad, porque antes tú acordabas a un muchacho de los 16 años, prácticamente a los 16 años, no, ya hoy en día un niñito de 12 años que ni siquiera tiene la capacidad de De vivir, entender lo que está pasando. ya Sí, está sí. acordado qué es eso, Sí, cómo sí. es esto, cómo funciona esto, entonces, wow, eso es mucho peso a muy corta edad. Si Félix te Sí. está diciendo a ti que él optó por una posibilidad distinta al béisbol por lo que significaba mi nombre en ese momento. Imagínate para esos niños Claro. con 11, 12, 13 años tener que manejarse de esa manera, porque como bien tú dices, ellos lo que están entendiendo es que están jugando. Es así. Sin embargo, como yo siempre digo que esta es una actividad de adulto a través de niños. Es Así. contradictorio, pero así funciona. Wow. Pero a mí me encanta lo que hago, lo hago con mucha pasión, con mucho amor. Me encanta conocer personas de distintos países, tener esa oportunidad de tener tertulias agradables, fumándome esto un puro, con un buen café. Y todo eso nutre y todo eso te lleva a una posibilidad de vida muy distinta. Porque por eso siempre yo digo, para concluir, José, y agradecido, ¿verdad?, por la invitación y mucho más teniendo la oportunidad de que este espacio sea compartido con mi hijo, pues siempre le digo, tú y yo somos unos bendecidos de Dios Amén. porque al final tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta Así y lo es. hacemos en conjunto y no todo el mundo tiene esa No tiene oportunidad. todo el mundo eso. Pero el que hagamos lo que nos gusta, ya somos un espectro distinto Sí, dentro de lo que es el común denominador. Y como hacemos lo que nos gusta, tenemos la obligación de influir de manera positiva. Sí. Así es. Y así es como yo lo veo. Así, ¿no? Y de verdad que es muy emocionante escuchar tu intervención, Félix, porque de verdad nos refleja esa pasión que hay detrás del deporte, que esos casos de éxito que has logrado tener en Grandes Ligas no son casualidad, hay un trabajo detrás de ellos y hay Claro. mucha formación y hay mucho contenido educativo, hay mucho contenido de valores, de familia, y eso es lo que estamos tratando de inculcar nosotros con nuestros programas deportivos. Yo quiero aprovechar el momento también para recomendar en IBS desde la República Dominicana
Es una academia que está dictando los cursos de scouting para República Dominicana, para México, para Colombia, para Venezuela, que están apoyándonos y estamos apoyándolos a ellos también en esa manera de aportar un granito de arena, aportar un granito de preparación a esos futuros buscadores de talento, esos futuros profesionales que van a impactar positivamente la vida de esos niños y que obviamente apoyado con el tema académico seguramente vamos a sacar muchos jugadores de calidad, no solamente de calidad deportiva, sino de calidad humana, que es lo que queremos, Sí. que es lo que queremos buscar. Lo recomendamos y que busquen por las redes sociales. IBS lo lidera un gran amigo, el señor Richard, y que bueno, va a estar siempre a la disposición de poder atenderlo. Igual por aquí lo vamos a poner las redes sociales, vamos a poner todo el contenido que sea necesario para que lo puedan ubicar rápido. Bueno, personas como esta es la que tenemos en Sport Management Academy, personas como esta es la que nos ayudan con el contenido programático, con el contenido vivencial, personas como esta es la que nos ayudan a crear a crear los mejores pasos para lograr el contenido que queremos proyectar, que queremos compartir, que queremos que la gente pueda consumir y que obviamente sea de calidad. Yo quiero que te despidas y que se despida tu padre y que con esta intervención tan positiva podamos decir que se culmina este episodio de Sport. No, agradecido una vez más, José, por la invitación, porque, bueno, podamos ser parte de este gran podcast, que de verdad es un espacio bastante agradable para nutrirse del deporte, nutrirse de historias, de disfrutar este momento en familia, con los apasionados del deporte. Y para mí es un honor tenerte aquí, estar aquí a tu lado, porque bueno, tú eres un gran amigo, eres un hermano que nos regaló el deporte, nos regaló la vida y de verdad para mí es un honor estar aquí. Y bueno, un privilegio tener a mi papá aquí a mi lado, trabajar con él, hacer lo que nos gusta, trabajar en conjunto y bueno, tener este espacio para poder compartir muchas experiencias. También quiero agregar de que algo que había compartido mi papá en cuanto a la formación de los jugadores, de los atletas, y es que es importante ese acompañamiento. El acompañamiento de los atletas es bastante importante porque con el talento no solamente no es suficiente. Porque cuántas historias nosotros nos hemos escuchado de jugadores, de atletas que han tenido talento y se han quedado ahí. Y se han quedado ahí por distracciones, por tentaciones, porque no han tenido ese acompañamiento, no han tenido esa formación académica o familiar. Y yo pienso que el éxito de un atleta se debe no solamente al éxito natural, al don que ese atleta tiene, sino también a todas esas personas que son parte de ese proceso y que están atrás de ese jugador. Sí. Llámese un agente, llámese un scout, Un llámese un entrenador. entrenador, llámese la familia, quien sea. Y eso es importante, porque si vamos al caso por talento, entonces todos los first round picks o todos los bonos de grandes cifras llegarían a los altos niveles y pareciera mentira, a veces esos jugadores de altas cifras de first round picks no llegan. Y más bien ese jugador que no tiene, que fue subestimado, que fue firmado por poco dinero, terminan siendo una realidad porque no solamente hay una convicción, hay un hambre de, digamos, querer abarcar y cumplir metas, sino de que también están rodeados de las personas adecuadas, correctas. Pienso que mucha gente a lo mejor porque firmaste por un gran bono o porque fuiste tomado en el primer round, piensa que ya yo lo lograron, ya yo alcancé mi sueño. Y no, ese es el comienzo de muchas cosas. En cambio, ese jugador que a lo mejor no fue subestimado, al- alcanzó una parte, pero no alcanzó su sueño al 100%. Y historias tenemos. Claro. Historias tenemos como un Tom Brady o un millón jugadores más que el talento lo fueron desarrollando, esa ambición lo fueron desarrollando, pero la formación estaba. Sí. Educativa, familiar, todo. Financiera, legal, todo. estructural, que es demasiado necesario. Y eso hoy en día es necesario y pienso que aquí siempre se tiene que trabajar en conjunto, tener esa humildad de escuchar, de dejarse ayudar y de superarse cada vez más para ser mejores personas
dentro y fuera del campo. Así es. Entonces, bueno, de verdad que agradecido una vez más por la invitación, José, y bueno, que muchas personas disfruten de Sport Talk. Amén, amén. Y bueno, señor Félix, ¿Qué te puedo decir? Mira, José, a mí me encantan. Hay dos frases para mí que son bien puntuales. Una de un cantante español, no voy a decir el nombre porque si no, entonces se me cae la cédula. Como dicen por ahí. carajo, Pero él dice, caminante no hay camino, se hace este camino al andar. Eso es bien importante porque todo en la vida es un proceso. Así es. Nada puede ser de manera inmediata. Si tú estás dispuesto a cumplir el proceso y a creer en ti a través de ese proceso, tus metas se van a poder alcanzar. Y la otra era muy de mi padre, que me decía que había tiempo para todo menos para aprender y educarse. Wow. Y eso me impactó muchísimo porque dentro de la irreverencia de la juventud, cuando yo llegaba a mi casa a cierta hora, ya mi papá estaba leyendo. A tempranas horas de la madrugada estaba en una constante dinámica de aprendizaje. Y yo le decía a mi papá, papá, ¿tú no te cansas de leer? Y me decía, hay tiempo para todo menos para aprender y educarse. Imagínese. Siempre que está aprendiendo, siempre que Y está el educándose. aprendizaje es infinito. Entonces yo sí creo que hay que aprender a acompañarse bien, a creer en el entorno, que ese entorno sea sólido, sea sincero. El atleta tiene muchas carencias, el atleta es muy exigente, la vida de ellos es distinta a la vida de muchísimos otros. Tienes que aprender a jugar con el timing para que seas exitoso si quieres insertarse en la carrera de la gente, porque no puedes ser invasivo. Tienes que ser ese amigo que le sepa decir las cosas al jugador más allá de tu responsabilidad o del aspecto en el cual tú te haces parte como profesional. Entonces, de verdad que para mí esos son aspectos importantes. Y por último, José Antonio, decirte a ti que yo te admiro muchísimo, de verdad que sí. Eres un joven con una capacidad enorme, con un compromiso ante el deporte venezolano y con una visión bastante grande de lo que deseas hacer. Eres un referente, yo te respeto muchísimo por eso, pero también te respeto no solamente porque ves el deporte de una manera muy similar a la que yo lo veo, sino que lo quieres acompañar de una manera válida a través de la formación educativa para que tengamos mejores atletas, mucho más cónsonos con la actividad mundial y mucho más preparados para con lo que es las exigencias. Y eso desde que te vi por primera vez y con todas tus actividades que venías desarrollando en Caracas, con paneles importantes de personas que participaban, y hoy en día con estas alianzas que empiezas a crear con personas reconocidas en el medio del béisbol, como acaba de nombrar el señor Richard Jiménez, y con esta universidad donde pues tienes diplomado y todo ese tipo de cosas, pues estás haciendo lo propio y lo correcto. Así que te felicito y agradecido por la invitación. Muchas gracias, Félix, por tus palabras. Y bueno, la verdad es que para nosotros es un gusto. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo. También quiero aprovechar de enviarle un saludo a nuestro host, Federico Rojas, que está en Buenos Aires, Argentina, que bueno, en esta oportunidad me tocó atender a nuestros invitados en persona, pero bueno, siempre estábamos a distancia. Federico, te queremos, un abrazo. Muchas gracias y esperemos que disfruten. Gracias.